Pues, amados hermanos, este día, ¿verdad? El título de la continuación de lo que ya habíamos comenzado la clase antipasada, ¿verdad? O la reunión antipasada, que tiene que ver con el propósito de la salud mental. El tema de hoy es el diseño del ser humano, ¿verdad? Entonces, en este tema nosotros vamos a levantar una estructura. ¿Cuál estructura es la que vamos a levantar? De quiénes somos nosotros realmente. Así que cuando nosotros vamos a la Torá y nosotros vemos la primera vez que habla, la Torá habla del ser humano, ¿verdad? Revela su propósito. En Génesis 1, 26, 27 dice la palabra del Señor, entonces dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Estoy leyendo de la versión Nueva Traducción Viviente. Como les dije, esa versión a mí me gusta mucho. Y entonces, en hebreo, vemos aquí que aparecen dos ideas claves para hablar sobre imagen y semejanza. Así que las dos palabras que vemos aquí en hebreo es la palabra selem para imagen y demut, que son las palabras hebreas, y demut es la palabra hebrea para semejanza. Así que vamos a estudiar un poquito a profundidad estas dos palabras para que vayamos entendiendo, ¿verdad? Cómo nosotros fuimos creados. ¿Por qué tengo que hablar de cómo nosotros fuimos creados? Porque cuando nosotros perdemos de perspectiva la imagen, cuando perdemos de perspectiva para cómo fuimos creados y para qué fuimos creados, nuestra salud mental se ve afectada. Así que es importante que nosotros en esta clase reforcemos nuestra identidad. Así que la palabra Selem, que es la imagen, Selem, significa sombra, representación o figura proyectada, manifestación. Y se usa para imágenes físicas, incluso para ídolos. Eso lo vemos en Números 33:52, Segunda de Reyes 11:18. También vemos esa palabra para referirse a ídolos. También puede implicar una forma visible que representa algo invisible. Selem no es solo imagen en el sentido físico o externo. En el pensamiento hebreo implica representación funcional en el pensamiento hebreo implica que esto es una representación funcional. Cuando nosotros vamos al contexto de Antiguo Medio Oriente, una imagen de rey o deidad no era solo decorativa, no era que tenía una imagen para decorar un área, sino que esa imagen también representaba la autoridad y la presencia, ¿verdad?, de ese rey o de esa deidad en un territorio específico. Así que Selem representa también lo que sería un estatus único, ¿verdad? Una similitud con Hashem. Este estatus nos dio autoridad para nosotros gobernar. Lo leímos anteriormente, ¿verdad? Para señorear, que dice para señorear. Entonces, el estatus real para señorial. Selem es un estatus real para nosotros señorial, ¿verdad? Pero esto se perdió. Por eso es que en este tiempo estamos hablando sobre esto para nosotros poder ir restaurando esa imagen, esa semejanza en nosotros. El hombre
ha sido creado para compartir con el Creador el ejercicio de soberanía sobre el mundo. Vemos que nosotros hemos sido creados por Hashem para compartir con Él ese ejercicio de soberanía sobre el mundo en el que Él nos puso. Y lo vemos en toda, ¿verdad? El tiempo de la creación que Hashem nos comisionó, ¿verdad? Y nos dio ese ejercicio. En Antiguo Medio Oriente, para nosotros poder seguir viendo el pensamiento y cómo los hebreos veían, ¿verdad? Esta imagen, cuando Hashem habla sobre la imagen, en Antiguo Medio Oriente, los reyes asirios hicieron imágenes de sí mismos para ser adorados en ciudades conquistadas o en fronteras importantes. Ellos estaban comunicando con estas imágenes que eran puestas en estos sitios, ellos estaban diciendo que en efecto su presencia estaba continuamente en ese lugar a través de esa imagen. Una imagen era puesta en un lugar, ¿verdad? Sobre un rey que conquistó una ciudad, ponían su imagen y esa imagen estaba representando que ese, ese ídolo, ¿verdad? Estaba presente en ese lugar. Entonces, una imagen, ¿verdad? No necesariamente una imagen no es necesariamente una semejanza física lo importante, sino lo importante aquí es la representación o la idea de la identidad relacionada con el cargo, el rol y el valor conectado a la imagen. O sea, es la representación, es esa identidad que a nosotros se nos dio en el principio con el cargo y el rol, que es el valor que nos conecta con la imagen de Hashem. La visión bíblica, ¿verdad? Es similar, ya que nosotros somos la imagen de Dios, personificando sus cualidades y haciendo su trabajo. Son símbolos de su presencia y actúan en su nombre como sus representantes. Las dos palabras utilizadas en el texto, ¿verdad? Selem y Demut, difieren en matices, con imagen refiriéndose a algo que contiene la esencia, ¿verdad? De otra cosa, mientras que Demut, semejanza, está más conectada a sustancia, expresando una semejanza en algún nivel. Y entonces esto lo vamos a ir entendiendo más adelante. Entre muchas cosas, la imagen de Dios puede significar e implicar una de ellas, y probablemente lo más importante es que las personas son delegadas a un papel, a una función, como Dios en el mundo donde Él nos ubica. Nosotros hemos sido comisionados desde el principio con un rol y con una función como representantes en este mundo que Él nos puso de Dios. Pero yo quiero que ustedes vayan haciendo introspección si verdaderamente nosotros estamos mostrándole al mundo la imagen de Dios. Si verdaderamente nosotros estamos cumpliendo con el rol y la función de que el mundo vea en nosotros esa imagen. Que el mundo pueda identificar y decir, este es un seguidor de Hashem o esta es la imagen de Hashem aquí en la tierra. Vayan introspeccionándose conforme a lo que hemos conocido del carácter de nuestro Hashem. Y yo creo que nos falta muchísimo. Este estudio a mí me estuvo confrontando muchísimo porque estoy lejos de demostrar esa imagen al mundo de Hashem. Y lo digo porque si lo estoy enseñando es porque a mí
me está rompiendo por dentro. Así que vayan pensando en esto. La manifestación visible. Hashem no tiene forma física, pero el ser humano actúa como una expresión tangible de su carácter. Mírese a ver si usted está actuando en esa expresión del carácter de Hashem. Estamos diseñados nosotros para proyectar quién es Hashem. Por eso es que cuando se rompió este diseño, cuando, ¿verdad? Entró el pecado que se rompió este diseño, hemos visto el desorden que hay y nosotros hemos sido puestos aquí, ya cuando se nos revela la palabra, se nos muestra nuestro Mesías que vino a modelar también esa imagen. Yeshua vino a modelarnos esa imagen de cómo nosotros podemos volver a restaurar esta imagen. Lo vemos en Yeshua. Estamos diseñados para proyectar quién es Hashem. Así que vaya pensando si usted está proyectando a Hashem. Semejanza también es parecerse, comparar y se usa para expresar algo semejante o una analogía o un patrón, como Ezequiel 1:5 lo describe. Y lo voy a leer para que entiendan lo que quiere decir esto. Ezequiel 1:5 dice: del centro de la nube salieron 4 seres vivientes que parecían humanos. Aquí la palabra parecían es semejanza. Era una analogía de que eran humanos. Es un tipo de patrón, parecían. Muchas veces esto indica algo similar, pero no idéntico. Que puede ser algo similar, pero no idéntico. Así que para nosotros poder comprender mejor, el Tselem es la proyección, es la representación de algo mayor, que somos representantes de Hashem. El Demut es conforme a su semejanza. Demut es un modelo, es una forma, es una apariencia. El Demut también habla del carácter y de la esencia de Hashem. Esto debe redefinir nuestro valor. ¿Por qué? Porque fuimos creados a esa imagen. Figuras representativas del Eterno. Miren la comisión. ¿Y por qué vuelvo y les digo? Estoy trayendo esto porque el primer propósito de nuestra vida que nos fue encomendado desde el principio es ser la figura representativa del Eterno aquí en la tierra. Ese es nuestro principal propósito en la vida, ser sus representantes. Miren la comisión tan grande y tan seria que nos fue encomendada y que nos fue confiada. Así que vaya usted mirándose por dentro a ver si estamos siendo esas figuras representativas del Eterno aquí en la tierra. Como les había explicado anteriormente, ¿verdad? Que en Antiguo Medio Oriente los reyes dejaban las estatuas para, eh, para representar, ¿verdad? En un lugar, para declarar su autoridad sobre un lugar. Esto quiere también decir que nosotros como Selem, como imagen, somos la estatua viviente de ese rey invisible, de ese rey que nadie ve, pero que se supone que a través de nosotros ese rey se ha visto. Así que nosotros somos esos embajadores capaces para proyectar la imagen en la creación, su autoridad y su gloria en este mundo. Demut, como les dije, es la semejanza o el carácter.
Nosotros hemos sido llamados a emular los atributos morales de Hashem, a emular su carácter justo, a emular su santidad. Nosotros hemos sido creados para eso. Mientras el Selem, que es la imagen, nos da la posición o nos da la autoridad, el Demut es el que nos otorga el carácter para nosotros sostener esa posición. Miren la carga que nosotros tenemos y el compromiso que nosotros debemos tener con Hashem de nosotros ir transformando y de nosotros ir reparando ese carácter, ir reparando, ¿verdad? Esa moral, la santidad, para que la posición que nos fue dada en un principio, nosotros la podamos sostener. Como nosotros ¿Cómo nosotros vamos a ir conectando esto con la salud mental y el propósito? Somos creados para representar al Eterno conforme a su carácter, ¿verdad? Como les mencioné, conforme a su modelo. Cuando esta representación no está en función, nuestra salud mental se ve afectada porque estamos fuera del diseño. Estamos desconectados del diseño, o sea, la posición y la autoridad que se nos delegó ya no la tenemos. ¿Por qué? Por falta de carácter, por falta de moral y por falta de santidad. Entonces, el Señor nos está llamando en este tiempo y nos está llamando con este estudio y para nosotros transformar, ¿verdad? Y para nosotros ir sanando internamente y poder ir recuperando nuestra salud mental, el Señor nos está diciendo, vamos a reparar esa imagen mía en ustedes. Vamos a reparar ese carácter, esa semejanza, esa moral, esa santidad, ese demut en ustedes. Eso es lo que Hashem nos está diciendo en este tiempo a través de estos estudios, para que nosotros podamos entender cuál es el propósito y podamos funcionar correctamente. Lo primero que Hashem tiene que trabajar en nosotros es nuestra identidad. Es nuestra identidad. Así que al ser creados a su imagen, Hashem nos otorga la identidad más elevada, digna y gloriosa en todo el universo. El ser humano, usted y yo, somos los únicos que tenemos ese privilegio de ser llamados hijos, ese privilegio de ser creados a imagen del ser supremo y maravilloso que es Hashem. Mire la grandeza de su amor que Él delegó en nosotros y confió en nosotros, que nosotros seamos sus representantes aquí en la tierra. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos llevando a cabo esa representación? ¿Cómo? ¿Lo estamos haciendo correctamente? Pregúntese y mírese por dentro. Nosotros, al ser, ¿verdad?, creados, debemos devolver al propósito de vida, que es recuperar el Selem y el Demut. Este es el desafío central de nuestra vida espiritual en este tiempo. Este es el desafío que Hashem nos está dando en este día para que nosotros restauremos, que nosotros recuperemos esa imagen, que nosotros recuperemos esa semejanza. Porque el restaurar el Selem, ser capaces de volver a ser embajadores, representantes del Eterno para transmitir la voluntad del soberano. Cuando nosotros logramos establecer una autoridad legítima sobre la naturaleza, sobre nuestras emociones, sobre nuestro entorno, no para dominar nuestro entorno, sino para establecer el orden del reino.
esa imagen sería hueca si no está acompañada de Demut. Esa imagen de nosotros es hueca si no está acompañada del carácter. Y esto es lo que tenemos que trabajar en este tiempo, nuestro carácter. Como les mencioné anteriormente, el Tselem es la posición, mientras que el Demut es el carácter para poder sostener esa imagen. El Eterno quiere hijos que se parezcan a Él. Una de las cosas que me ministraba ayer mientras yo terminaba este estudio y hermanos, y que lloré muchísimo porque yo dije, wow, Padre amado, yo nunca en mi vida había visto esto desde esta perspectiva. Mientras yo estudiaba ayer sobre esto, estoy leyendo Génesis 1, obviamente, porque ahí está el fundamento de lo que estoy trayendo. Y sigo leyendo, continúo leyendo en el capítulo 2, versículo 2, que dice, voy a empezar con el 1. Así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de la creación. Y yo me puse a meditar porque inmediatamente cuando entendí lo que es el carácter y cuando entendí lo que es la moral y la santidad, rápidamente vino a mi mente de que la primera señal que Hashem nos da para nosotros estar seguros de que somos la imagen de Hashem o que estamos cumpliendo con la imagen de Hashem es el descanso del séptimo día. Cuando nosotros guardamos Shabbat, estamos demostrando la imagen de Dios en nuestra vida, porque Él nos los modeló. Él fue el primero que descansó. Él fue el primero que cesó Shabbat. Él fue el primero que descansó, nos modeló el Shabbat. Y además de modelarlo, lo santificó. ¿Cuánto de nosotros muchas veces por los afanes de este mundo o por las cosas de este mundo hemos quebrantado el Shabbat? Decimos nosotros ser la imagen de Dios. Si nosotros decimos ser la imagen de Dios, lo demostramos guardando el Shabbat, santificando el día. Porque Él delegó un papel y una función en nosotros, en el mundo donde Él nos puso. Y si nosotros funcionamos como Él, entonces una de las cosas que lo muestran es el descanso del séptimo día. Si yo estoy funcionando como Él, yo tengo que guardar el Shabbat. Esto no tiene que ver con las leyes de Moisés, o sea, sí, cuando Moisés dio o cuando Dios le dio a Moisés su Torá en el monte Sinaí estaba el Shabbat, pero quien primero lo estableció y quien primero lo modeló fue él. Entonces, si yo digo ser imagen de Hashem, yo tengo que santificar y guardar ese día, demostrar
la imagen y la semejanza de Hashem. Yo la demuestro guardando el Shabbat. ¿Por qué usted cree, hermanos, amados hermanos, que cuando el pueblo de Israel sufrió persecución, exilio, la esclavitud, no podían guardar el día? ¿Por qué? Porque una de las cosas que quiere hacer el enemigo, quitarte tu identidad y que nosotros no modelemos la imagen y la semejanza de Hashem al mundo. Porque si nosotros modelamos la imagen y la semejanza de Hashem al mundo, entra el orden. Y el enemigo no quiere eso. Entra el orden. Cuando nosotros modelamos y lo vemos a través del tiempo, el pueblo de Israel muchas veces no podía guardar el Shabbat, tenía que esconderse. Lo vemos en los escritos del primer siglo. Los primeros apóstoles y discípulos guardaban y santificaban el día. Luego vino todo este sincretismo religioso que se metió Grecia, el helenismo y todas estas corrientes que mezclaron todo lo que habían y nos quitaron el día de reposo. Baruch Hashem, que Hashem siempre mantuvo un remanente de su pueblo, nuestros hermanos judíos, y gracias a ellos nosotros pudimos restaurar nuevamente ese día y nosotros podemos restaurar la imagen gracias a que los judíos permanecieron. Se nos fue quitado el sábado. Se nos fue quitado el Shabbat, el día séptimo, y se nos dio el domingo y se nos enseñó que el día de congregarse es domingo porque todo el mundo lo hace así. Inclusive, y bastante interesante, mi esposo me comentaba en estos días, me decía, Brenda, ¿tú te acuerdas cuando en Puerto Rico, cuando nosotros éramos pequeños, en Puerto Rico, no sé acá en Estados Unidos, porque yo vine ya adulta para acá, pero me decía, ¿tú te acuerdas cuando en Puerto Rico los domingos todos los sitios estaban cerrados? Los supermercados, los moles, todo estaba cerrado. Las tiendas, todo negocio estaba cerrado. Los domingos y los domingos uno iba a casa o ibas a la iglesia o te reunías en casa de un familiar. Y yo le dije, sí, eso es un modelo que se supone que se hiciera en Shabbat y se nos fue quitado y se nos presentó en domingo. Pero vuelvo y les digo, Baruch Hashem, por nuestros hermanos judíos que sufrieron persecución, que sufrieron esclavitud, que sufrieron martirio y se mantuvieron firmes y pudieron llegar el momento en que pudieron volver a guardar Shabbat y hoy en día, gracias a ellos, nosotros se nos está restaurando esa imagen, ¿verdad? O se nos está dando la oportunidad a través del Shabbat de nosotros restaurar la imagen de Hashem. Así que, por eso, ¿verdad? Cuando nosotros decimos ser representantes de Hashem aquí en la tierra, tenemos que hacer lo que Él hace. Tenemos que modelar. Y Hashem me lo mostró ayer a través del Shabbat. Yeshua lo modeló, como les dije. Yeshua es nuestro patrón humano vivo que vino a modelarnos la imagen y la semejanza de Hashem. Para continuar, la identidad nosotros no la encontramos. La identidad nosotros la tenemos que recuperar. Colosenses 3:10 nos habla acerca de eso. Colosenses 3:10 dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él.
Pregúntese, ¿usted se está pareciendo más a Hashem? ¿Nos estamos pareciendo más a Yeshua? Cuando nosotros restauramos o recuperamos nuestra identidad, ejercemos una autoridad legítima sobre nuestras emociones desbordadas. Establecemos el orden del reino donde antes había caos. Así, mi amado hermano, que si usted está con sus emociones a flor de piel y desbordadas, ansiosa, con estrés, con depresión, cuando nosotros recuperamos nuestra identidad, cuando nosotros ejercemos la imagen y la semejanza, el carácter de Hashem, nosotros estamos trayendo orden a donde había caos. Nosotros dejamos de buscar desesperadamente la validación del ser humano. Nosotros este, al recuperar esta imagen y esta semejanza, gobernamos sobre todo y no nos dejamos llevar por nuestros impulsos, sino que el dominio propio lo ejercemos. ¿Por qué? Porque el carácter y la naturaleza de Hashem están obrando en mi vida y su carácter tiene dominio propio. Su carácter no es impulsivo y tenemos que recuperar y restaurar ese carácter. Somos hijos e hijas. La corona, nosotros somos la corona de la obra de la creación. Entendiendo esto, nosotros podemos ver parte de nuestra función y de nuestro propósito. Como les dije, el primer propósito que se nos dio a nosotros en la vida fue ser imagen y semejanza. Ese es el primer propósito. Si nosotros no restauramos y recuperamos esa imagen y semejanza, no vamos a poder cumplir a cabalidad con los demás propósitos. Así que para ir concluyendo, ¿verdad? Esta parte, les quiero compartir algo bastante interesante también que estaba leyendo para este estudio y que se encuentra en el libro de John Walton, que habla de el mundo perdido de Adán y Eva, especialmente en el capítulo 9. Él describe cómo en antiguos Medio Oriente entendían el propósito humano. Walton utiliza un trasfondo para ayudarnos a leer Génesis en su contexto original y luego él lo contrasta, ¿verdad? Él hace el contraste de cómo en antiguo Medio Oriente veían, ¿verdad? Esta parte de Génesis y cómo él lo contrasta, ¿verdad? Nosotros para nosotros poder, ¿verdad?, aplicar y poder entender esto, debemos distinguir entre lo que las culturas creían y cómo la Torá redefine esas ideas. Primero, en las culturas de Antiguo Medio Oriente, el ser humano existía para aliviar a los dioses del trabajo. Ese era uno de los propósitos del ser humano según, ¿verdad?, la mentalidad de Antiguo Medio Oriente. También ellos creían que servían a los dioses mediante rituales y mantenimiento del templo. Y también ellos eran la imagen del dios en un sentido funcional, una representación del poder divino en la tierra. Bastante semejanza, ¿verdad?, a lo que la Torá nos enseña. Ahora, la Torá toma esos mismos conceptos y los transforma profundamente.
en Génesis, el ser humano no es creado porque Dios esté cansado y necesite ayuda, sino que hay una ruptura importante, ¿verdad? Esto es bastante lejano de lo que Antiguo Medio Oriente creía. El creador, nuestro creador, no tiene necesidades. Y esto cambia completamente la aplicación. Entonces, ¿cómo nosotros aplicamos desde una perspectiva hebrea y hacemos el contraste a lo que en Antiguo Medio Oriente creían? Cuando nosotros tomamos el control de los trabajos, como en Antiguo Medio Oriente pensaban, para nosotros es una responsabilidad. Así lo expone la Torah. Es responsabilidad, no es esclavitud. En el contexto bíblico, trabajar la tierra, ¿verdad? Como en Génesis 2:15 se menciona, no es suplir una necesidad divina, sino participar en el orden que Dios estableció. Miren, o sea, yo cada vez que veo estas cosas, yo digo, Señor, ¿quién soy yo? ¿Qué es el ser humano para que tú lo tomes en cuenta y le des tanto que nosotros no lo merecemos? Miren cuán grande y cuán amoroso es nuestro Señor. Entonces, ¿verdad? Dice que participamos en el orden que Dios estableció. Aquí, para aplicar, ¿verdad? El contraste con Antiguo Medio Oriente, el trabajo que nosotros hacemos no es para ganarnos el favor de Dios, sino una extensión de su diseño. Esto toca directamente nuestra salud emocional, porque cuando una persona vive su vida como carga o esclavitud, se desconecta de su identidad. Cuando entiende que fue diseñada para administrar, cambia su relación con el esfuerzo. O sea, no somos esclavos, estamos aquí para administrar juntamente con Hashem. Cuando en Antiguo Medio Oriente habla de servir mediante rituales, en la Torá vemos la relación, vemos que lo que hay es una relación, no un mantenimiento de Dios. En el pensamiento de antiguo, los rituales alimentaban a Dios. En la Torá, los actos, ¿verdad? Como las ofrendas, como el Shabbat, como la oración, no sostienen a Dios, sino que nos forman a nosotros, los seres humanos. Vemos aquí el contraste, ¿verdad? Que los rituales que nosotros hagamos ante Hashem no es para alimentar a Dios, es para nuestro propio beneficio. Es para formarnos a nosotros como seres humanos. Así que las prácticas espirituales no son para suplir a Dios, sino para alinear nuestro interior. Y muchas personas viven la espiritualidad desde la culpa. Tengo que hacer algo para Dios para que Dios esté bien conmigo, para que Dios no me castigue. Pero el modelo bíblico es diferente. Las prácticas espirituales restauran nuestra alma, no a Dios. Ser la imagen de la deidad, eso para nosotros representa identidad y representación. Walton conecta Génesis 1:26, ¿verdad? En el mundo antiguo, una imagen, un ídolo, representaba la presencia del Dios en un territorio. La Torá eleva esto. No es una estatua, sino es el ser humano vivo. No es una estatua lo que representa a Hashem.
es nosotros, los seres vivos que Él nos creó conforme a su imagen y semejanza. Así que no, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? No cargas valor por lo que haces, sino por lo que eres. Representas a Dios en cómo piensas, sientes y actúas. Pregúntese, ¿estás representando a Dios con tus pensamientos, con tus sentimientos y con tus acciones? Esto conecta, ¿verdad? Con el tema que yo les había enviado, creo que el día de ayer, que esa reflexión que les quise traer de yo cargo a Dios en mí, ¿verdad? Porque no es que el ser humano somos divinos, sino que portamos esa representación de Hashem. Una de las cosas que mientras yo estudiaba esta parte aquí y me pareció bastante interesante cuando habla de que a veces servimos por la culpabilidad, eh, me pareció interesante porque en una de las tareas que estaba haciendo para presentar en la universidad, eh, había un capítulo que estaba hablando y yo nunca había escuchado esto y me pareció tan interesante que luego lo voy a volver a repasar. Un capítulo que hablaba sobre la adicción a la religión. Y yo dije, wow, hay personas que verdaderamente pueden ser adictas a la religión. Y sí, mi hermano, hay personas que pueden ser adictas a la religión y pierden de perspectiva cuando comenzamos a leer los síntomas y todas las cosas que hacen las personas. La mayoría de las cosas que hace las hace porque está actuando por culpabilidad y vergüenza o por miedo a que Hashem los castigue. Y me pareció bastante interesante y cuando leí esa parte me acordé de eso y como vemos aquí, nosotros, ¿verdad? Para ir conectando ya, ir cerrando este estudio, cuando nosotros unimos los tres puntos que mencionamos anteriormente, nosotros no fuimos creados para suplir carencias, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos que no fuimos creados para suplir carencias, esto elimina la ansiedad de no soy suficiente. Nosotros cuando no practicamos la espiritualidad para sostener a Dios. Esto elimina la culpa religiosa y aquí entra, ¿verdad? Lo que les estaba mencionando de la adicción religiosa, porque la gente quiere hacer las prácticas porque piensan, ¿verdad? Que sostienen a Dios o que Dios no los va a castigar y que no se van a ir para el infierno, como se nos enseñó anteriormente, y todo lo hacen con esa culpa y con ese miedo. Y otra de las cosas que resalta, ¿verdad? Esto que John Walton enseñó, es que nosotros no definimos nuestro valor por lo que hacemos o cómo nos desempeñamos. Esto debe sanar nuestra identidad. Así que una persona que vive como esclava de los dioses, un adicto a la religión, hoy se manifiesta con perfeccionismo, con ansiedad por rendimiento, con culpa constante, con estrés, con falta de identidad, buscar aprobación de otros. En cambio, cuando una persona que entiende Génesis desde una perspectiva como la presenta Hashem,
Vivimos como administradores, no como esclavos. Vivimos en una relación con Hashem, no en presión. Y vivimos con identidad. No estamos vacíos. Así que, para resumir, ¿verdad? Lo que les traje, en el mundo antiguo, el ser humano existía para sostener a los dioses, mientras que en la Torá el ser humano existe porque Dios quiso compartir su mundo con él. No fuimos creados porque Dios necesitaba algo de nosotros, sino porque quiso que reflejáramos quién es Él. Y como les mencioné anteriormente, este es el principal propósito en nuestra vida. Selem, imagen, y Demut, semejanza de Hashem. Así que, mi amado hermano, hasta aquí este estudio. Nos vemos en la próxima reunión.